Hola compañeros, bienvenidos a este espacio educativo. En esta ocasión estaremos hablando acerca de litiasis biliar, comúnmente llamado litiasis vesicular. Bien, este tema pertenecerá a nuestros segmentos de videos de gastroenterología y aquí estaremos abarcando su definición, factores de riesgo, etiopatogenia, así como también la composición de los cálculos, el cuadro clínico, las posibles complicaciones que se pueden presentar. También vamos a ver cómo realizamos el diagnóstico y cómo lo tratamos, el tratamiento médico como quirúrgico. Todo esto bien explicado en un solo video. Iniciemos. La litiasis biliar se define como la formación de concentraciones sólidas en la vesícula o la vía biliar, y esto se da a consecuencia de alteraciones en la composición de la bilis y la motilidad de la vesícula. Primeramente, es importante no confundir la colelitiasis de la colecistitis, y hablamos de colecistitis cuando la vesícula biliar se inflama. Históricamente, podríamos decir que la presencia de cálculos en la vesícula biliar es tan antigua como el hombre, ya que se han descubierto cálculos vesiculares en las momias egipcias que datan de más de 3000 años antes de Cristo. La vesícula biliar es una de las enfermedades más frecuentes del hombre, especialmente en los países occidentales. En Europa, por ejemplo, se da entre el 14 al 27% de las mujeres y entre el 7 al 21% de los varones. Ahora pasemos con los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo para la litiasis biliar, aquí tenemos este cuadro que nos presenta los factores modificables como los no modificables. Dentro de los no modificables tenemos la historia familiar, predisposición genética, ser del sexo femenino y la edad. Dentro de los modificables está la diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad y síndrome metabólico, así como fármacos como los tiazidas, la ceftriaxona y hormonas femeninas. También están dentro de los modificables la reducción de la actividad física, la pérdida de peso rápido, así como también la dieta y la nutrición parenteral total. Ahora veamos la composición de los cálculos biliares. Los cálculos están compuestos por los componentes de la bilis, como el colesterol, ácidos biliares y sales de calcio. Bien, los cálculos, estos pueden ser de colesterol o pigmentarios. Los cálculos de colesterol son los más frecuentes y representan del 60 al 80% de los casos de litiasis biliar, pudiendo estar compuesto solo por colesterol o ser este el principal constituyente químico. A estos se le denominan mixtos. Cuando son de colesterol puro, generalmente son grandes y de colesterol blanco amarillento, y los cálculos mixtos, estos son más frecuentes que los cálculos puros, pero generalmente son múltiples y más pequeños. Los cálculos de colesterol son los más prevalentes en occidentes y en la imagenología, hasta el 15% de estos son radioopacos. Ahora, con los cálculos pigmentarios, estos representan del 20 al 40% de todos los cálculos biliares y pueden ser de pigmento negro o marrón. Y la razón por la cual están pigmentados se debe como resultado a la precipitación de la bilirrubina. Los cálculos pigmentarios negros contribuyen el 20 al 30% de las colelitiasis y se componen principalmente de un pigmento de bilirrubina polimerizado, así como de carbonato y fosfato cálcico, por lo que su consistencia es dura y no tienen colesterol. El 60% de estos son radioopacos y se asocian a condiciones de hemólisis crónica y a la cirrosis hepática. Algo a tener en cuenta aquí es que el 30% de los pacientes cirróticos presentan colelitiasis. Ahora pasemos con los cálculos pigmentarios marrones. Estos cálculos están compuestos por bilirrubinato cálcico, palmitato cálcico, estearato cálcico y colesterol en menos del 30%. Entonces, estos cálculos generalmente se forman en la vía biliar en relación con éstasis y sobreinfección de la bilis. En este tipo de litiasis vamos a encontrar bacterias en más del 90% de los casos. Generalmente
Estos cálculos en las imágenes son radiolúcidos y de consistencia blanda. Suelen ser también intrahepáticos, especialmente cuando aparecen asociados a estenosis de la vía biliar, como en la colangitis esclerosante primaria o en la enfermedad de Caroli. También mencionar que en los países orientales estos cálculos se asocian con parasitosis de la vía biliar. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, con el diagrama que podemos ver aquí, podríamos explicarlo de forma muy resumida. Tenemos que los cálculos biliares se producen por estos tres defectos principales que vemos aquí, los cuales están íntimamente involucrados para la formación de estos cálculos. Estos son la saturación con colesterol, la nucleación acelerada y la hipomotilidad de la vesícula biliar. Cuando estos tres defectos están presentes de manera simultánea, se van a formar los cristales que vemos aquí, los cuales van a ingresar en la vesícula biliar y estos se van a agrupar. Estos cristales también son denominados como barro biliar. Ya dentro de la vesícula, por la nucleación acelerada, también la hipomotilidad de la vesícula biliar y más la absorción de agua, se van a formar los cálculos biliares. Entonces, cuando estos cálculos son múltiples, numerosos y de tamaños variables, van a provocar la sintomatología que veremos a continuación. Cuadro clínico. Aquí lo principal es el cólico biliar. En la mayoría de los pacientes, el 59%, este cursa como un dolor en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. En un 24% del dolor puede ser torácico. El dolor aquí es constante, de intensidad variable, puede irradiarse hacia la escápula derecha y asociar también diaforesis, náuseas y vómitos. El paciente no impresiona signos de gravedad en la exploración física ni presenta signo de irritación peritoneal, es decir, signo de Murphy negativo. El dolor suele desencadenarse 1 a 2 horas después de la ingesta de comida, sobre todo tras comidas ricas en grasa, aunque también es frecuente la aparición del dolor sin relación con la toma de alimentos. En casos de infección se puede producir una colecistitis calculosa aguda o crónica. En la aguda, el cuadro clínico se caracteriza por un dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio que puede ser intenso y prolongado y generalmente dura más de 4 a 6 horas y puede irradiarse hacia la escápula derecha y presentar signo de Murphy positivo. Estos pacientes por lo general impresionan signos de gravedad y pueden estar febriles, especialmente en caso de infección asociada. Ahora, en la colecistitis calculosa crónica, los síntomas suelen ser leves e inespecíficos, entre los que se destacan la distensión abdominal, el dolor sordo en el hipocondrio derecho o epigastrio, ocasionalmente irradiado a la escápula derecha, y puede existir el signo de Murphy. Dentro de las complicaciones tenemos el hilio biliar. Con hilio biliar nos referimos a una obstrucción en cualquier nivel del tubo digestivo causado por una impactación de un cálculo biliar. Generalmente, esta enfermedad cursa de forma insidiosa como episodios de suboclusión. El diagnóstico de la obstrucción se puede realizar con una radiografía abdominal simple, pero el diagnóstico etiológico suele requerir la realización de una tomografía. También se puede dar el síndrome de Mirici. Esta es la impactación de un cálculo en el conducto cístico, como vemos aquí. Y esta impactación también puede producir una obstrucción extrínseca del conducto hepático. Coledocolitiasis sintomática. La litiasis en el colédoco puede ser asintomática o puede cursar como cólico biliar o complicarse con colangitis o pancreatitis aguda biliar. También en estos pacientes se presenta con mucha frecuencia ictericia obstructiva debido a que el conducto principal biliar se encuentra obstruido. También se puede presentar una colangitis aguda, que es una infección ascendente de la vía biliar con repercusión sistémica en presencia de una obstrucción parcial o completa de la vía biliar. También dentro de las complicaciones se puede presentar la pancreatitis aguda y el desarrollo de cáncer de la vesícula biliar. Diagnóstico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico lo vamos a obtener mediante la historia clínica, una buena anamnesis y exploración física. Además, el signo de Murphy
nos ayuda a diferenciar la colelitiasis de la colecistitis. Básicamente este signo consiste en pedirle al paciente la inspiración profunda al tiempo que palpamos profundo el reborde subcostal derecho, y el signo de Murphy será positivo cuando el paciente suspende la inspiración profunda al momento de la palpación. Esto nos hará pensar de una colecistitis o inflamación de la vesícula biliar. El diagnóstico de colelitiasis lo confirmamos con pruebas de imágenes diagnósticas como la ecografía. Este estudio muestra los cálculos como imágenes de tamaños diversos que dejan sombras acústicas y que cambian de posición en la vesícula biliar al movilizar al paciente. También este estudio permite evaluar el aumento de tamaño de la vesícula biliar, el diámetro de la vía biliar intra y extrahepática, además de los órganos vecinos. El cálculo puede confundirse con un pólipo, pero debemos de tener en cuenta que el pólipo no es móvil y no produce sombra acústica. Y en cuanto al barro biliar, arena biliar, es decir, también conocido como cristales de colesterol, estos no dejan sombras acústicas, pero cambian de posición al movilizar al paciente. Ya en la colecistitis litiásica aguda, esta la podemos diagnosticar por el engrosamiento de la pared vesicular de 5 milímetros o más, el líquido pericolecístico o sensibilidad directa cuando el transductor del ecógrafo es empujado contra la vesícula biliar. A esto lo denominamos como signo de Murphy ecográfico. Ecoendoscopía o resonancia magnética. Estos estudios se pueden realizar cuando se presentan los síntomas típicos y la ecografía no muestra litiasis. La resonancia magnética, esta puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial de algunos casos de mujeres embarazadas con clínicas de dolor abdominal en el hipocondrio derecho. En cuanto a la radiografía simple de abdomen, esta prueba no la realizamos cuando tenemos sospecha de litiasis, sino más bien que es una prueba que se realiza por otras indicaciones. En algunos casos sí se pueden evidenciar cálculos biliares en el 20% de los pacientes. Por esta razón, esta prueba no la realizamos en casos de sospecha de litiasis. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo haremos con otras causas de dolor en el epigastrio agudo, como por ejemplo un infarto agudo al miocardio, aneurisma disecante de la aorta abdominal, pleuritis, pericarditis, enfermedad ulcerosa gástrica, perforación de úlcera gástrica o duodenal, también en pancreatitis aguda, crónica y apendicitis aguda. Y también recalcar que en la imagen ecográfica vamos a realizar el diagnóstico diferencial con el pólipo de la vesícula biliar y con el barro biliar, también llamado cristales de colesterol. Ahora pasemos con el tratamiento. Primeramente, el tratamiento médico. El tratamiento médico está destinado a lograr la disolución de los cálculos biliares con la administración de ciertos medicamentos como los ácidos biliares. Estos son los quenodesocicólicos y los ursodeocicólicos. Estos son fármacos costosos, prolongados, caros y no son eficaces. Por estos motivos no tienen indicación y solamente están reservados para pacientes con contraindicación para las cirugías o para la prevención. Por ejemplo, en pacientes obesos que perderán peso. En el tratamiento del cólico biliar, primeramente utilizamos los AINES y estos son importantes ya que pueden reducir el riesgo de desarrollar colecistitis. Lo utilizamos a dosis habituales, por ejemplo, el diclofenaco de 50 a 75 miligramos intramuscular o ketoprofeno de 200 miligramos intramuscular. También utilizamos o podemos utilizar paracetamol en casos de que haya una contraindicación a los AINES y opioides en caso de que el dolor sea de mayor intensidad. Podemos utilizar la petidina 50 a 100 miligramos intramuscular, pentazocina de 30 a 60 miligramos intramuscular o buprenorfina a dosis de 0.3 o 0.4 miligramos intramuscular. Algo a tener en cuenta es que no podemos utilizar morfina, está contraindicada ya que puede producir espasmos del esfínter de Oddi. Y como segunda opción para el tratamiento del cólico biliar utilizamos los espasmolíticos, como por ejemplo la drotaverina de 40 a 80 miligramos vía oral, intramuscular o intravenoso, la escopolamina de 20 miligramos vía oral, intravenoso o intramuscular, o también se puede presentar en presentaciones compuestas con paracetamol o metamizol. Y finalmente papaverina
Lo podemos utilizar de manera intramuscular de 40 a 120 miligramos. Tratamiento definitivo, también llamado tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento estará indicado en los pacientes con litiasis sintomática de la vesícula biliar y en sus complicaciones. Ahora, en los enfermos asintomáticos va a estar indicada este procedimiento en los casos de los pacientes que tienen un aumento en el riesgo de contraer cáncer de vesícula. Por ejemplo, vesícula en porcelana, sobre todo los que tienen calcificación de las paredes irregular y también los que tienen pólipos en la vesícula biliar con un tamaño mayor de 1 centímetro o de 6 a 10 milímetros. Dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos la colicistotomía laparoscópica, que es la técnica de lesión, y entre sus contraindicaciones tenemos la presencia de múltiples cirugías a causa de cirugías previas, también cuando el paciente tiene peritonitis difusa. El 5% de los enfermos intervenidos mediante laparoscopía precisa conversión a laparostomía. También está la colecistotomía abierta, la cual está indicada en enfermos con contraindicaciones para el procedimiento laparoscópico. Bueno, compañeros, con esto hemos concluido. Espero que este tema haya sido de provecho para ustedes. Si fue así, déjanos un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal. Con eso nos ayudarías un montón para que YouTube nos tome más en cuenta. Como siempre, si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en los comentarios. Les estaré respondiendo. Bueno, me despido. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.